Hola, queridos amigos. Con ustedes Alexander Y, director del fondo de riesgo WebWise Capital. Hoy me gustaría destacar una cierta historia del fondo de riesgo, cómo se creó, qué se logró, qué nos encontramos y hasta dónde hemos llegado hasta ahora. Comencemos con algunos antecedentes. ¿Por qué decidimos crear un fondo de riesgo y por qué vemos grandes perspectivas en ello? En primer lugar, desde el 2017 somos participantes activos en el mercado de las criptomonedas. Probamos mucho: minería, comercio, participación en ICO, participación en varios proyectos, inversión en proyectos. Teníamos un fondo de masternodes, teníamos más de 300 nodes. Luego creamos nuestro DeFi fondo de gestión de activos que se llama DigiWealth, que todavía existe y funciona con éxito hasta el día de hoy. También lanzamos un proyecto de tokenización inmobiliaria. Todos sabemos muy bien que tenemos el proyecto EWA CrossCurve, y en gran parte gracias a él, en gran parte debido al hecho de que no solo estábamos del lado de los inversores, sino también del lado de los proyectos, entendemos a qué se enfrentan los proyectos y lo difícil que es el camino. Hemos creado una red enorme. Ahora podemos mirar el mercado tanto a través de los ojos de los inversores como de los usuarios, proyectos, creadores de mercado, plataformas de lanzamiento, etc. Es decir, entendemos este mercado desde dentro. Ahora estamos comunicándonos con los mejores actores en este mercado. En realidad, todo esto creó las condiciones previas para que pasáramos de ser business angels, que convierten en proyectos, incluidos los proyectos, a un fondo de riesgo profesional. Además, al comunicarnos cada vez más con estos fondos de riesgo, atrayendo muchas maneras inversiones al proyecto EWA, entendimos este mercado de manera un poco diferente. Hablamos mucho con fondos de riesgo clásicos en Silicon Valley, Estados Unidos, China, Europa, Asia, Emiratos Árabes Unidos, etc. Y en consecuencia entendemos las tendencias que se están produciendo. Muchos fondos de riesgo son clásicos. ¿Qué significa clásico? Se trata de fondos que invierten, por ejemplo, en biotecnología, tecnología médica, tecnología espacial y startups clásicas de IT. Por clásico me refiero a fondos no criptográficos. Ahora, entre otras cosas, están creando fondos o divisiones para invertir en el mercado de las criptomonedas. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, allí la velocidad de salida de las transacciones es mayor. Es decir, si los fondos de riesgo son clásicos, el momento más temprano en que se pueda salir del trato es probablemente 3 años, pero estas son las fechas más tempranas y en promedio de 5 a 6 años o más. Pero en el mercado de las criptomonedas, este periodo puede ser significativamente más corto. ¿Por qué? Debido al hecho de que el proyecto, de hecho, en lugar de una IPO, hace un IDO o cotiza en un intercambio de criptomonedas, los tokens se vuelven líquidos, aparece un mercado secundario y así ya puedes retirar parte de tu inversión. En cierta medida, este mercado también presenta menos riesgos en comparación con las inversiones de riesgo clásica. Ahora explicaré cuál es la diferencia. Por supuesto, el mercado de las criptomonedas está muy asociado a diversas estafas. Hay riesgos de que el proyecto no despegue, incluso si tienen buenas intenciones. Es posible que el modelo de negocio no arraigue. Además, existen muchos riesgos regulatorios, porque este ámbito aún no está particularmente regulado. Apenas están surgiendo intentos de regulación. En retrospectiva, en algún lugar vemos a alguien siendo arrestado, dicen que era imposible hacer esto, que no se pudo realizar el ICO, el jefe del mayor intercambio de criptomonedas Binance incluso fue arrestado, pero ya fue liberado sano y salvo. Desde este punto de vista, por supuesto, el mercado de las criptomonedas es más riesgoso. Pero por otro lado, los fondos de riesgos profesionales que seleccionan proyectos de calidad se comunican con otros inversores, analizan en profundidad lo que está sucediendo, qué asociaciones están previstas, etc.
Para ellos los riesgos se reducen. ¿Por qué? Porque es difícil perder dinero por completo. Es decir, cuando se invierte en una startup clásica, si algo no funciona y nunca sale a la bolsa, entonces se podría decir que el dinero se pierda. En caso del mercado de criptomonedas, el proyecto aún puede cotizar en el intercambio. E incluso si el coste de un token, por ejemplo, no ha aumentado mucho, todavía puedes recuperar parte de tu dinero. Y desde este punto de vista, estas inversiones son ligeramente menos riesgosas que las inversiones de riesgo clásicas. Entonces hay dos grandes ventajas. El primero es una salida más rápida de las transacciones, es decir, una aparición más temprana de la liquidez y del mercado secundario. En segundo lugar, el dinero no se desprecia por completo. Es decir, sí, puedes perder una parte, pero perder dinero completamente a cero significa que el proyecto no se llevó a cabo en absoluto o fue algún tipo de estafa. Esto sucede. Lo más probable es que este sea el caso de nuestra cartera. Estos proyectos estarán en la cartera de todos los fondos de riesgo. Son así y no siempre estafa en la traducción significa fraude. No siempre se trata de un fraude total, sino puede significar que el proyecto no funcionó, que algo no se calculó o que no había suficiente dinero. Pero la gente lo llama estafa. En realidad, esto es todo, es decir, nuestra red, nuestra comprensión del mercado, nuestra experiencia desde el 2017, el hecho de que hemos participado tanto por el lado de los proyectos en este mercado como por el lado de los inversores. Nos comunicamos mucho con intercambios y plataformas de lanzamiento. Lanzamos nuestra propia plataforma de lanzamiento. Nos comunicamos con los creadores de mercado. Gracias a todo ello, entendemos este mercado, entendemos en detalle qué le afecta. Y ahora nos consideramos en mayor medida profesionales en este mercado. Ahora ya no perseguimos 1000 veces por mes. No existen tales objetivos. Pero esto puede suceder. Pero lo más importante para nosotros es la prevención de las inversiones, aunque sean inversiones arriesgadas. Aún así, estamos dispuestos a invertir no solo en cualquier proyecto potencialmente rentable. No, tenemos una estrategia específica desarrollada a lo largo de los años que fue discutida con varios actores del mercado y otros fondos de riesgo. Y es por eso que ahora nos consideramos profesionales en este mercado. Entendemos que antes éramos más bien un hámster. En el mercado de las criptomonedas llaman hámsters a aquellos que no entienden, que simplemente vienen y compran algunos tokens al azar. Cree en lo que simplemente se escribe en los canales públicos, no estudia documentación, no mira seminarios web, no se comunican con los fundadores del proyecto e invierte basándose en información que está al alcance de todos. En nuestra opinión, es muy probable que estas inversiones fracasen en muchos sentidos, porque después de todo, el negocio de riesgo es, digamos, el comercio legalizado de la información privilegiada. Es decir, lo que está públicamente disponible, la información que está al alcance de todos, tiene muy poco valor. Y cuando puedes hablar con alguien en algún lugar al margen de una conferencia, cuando los proyectos que atraen inversiones te cuentan todos sus planes, qué les funcionó, qué no funcionó, con quién se firmará un acuerdo en un próximo futuro, entonces, por supuesto, tienes mucha más información para tomar una decisión y además te comunicas allí, por ejemplo, con sus inversores, con algún fondo importante. Y preguntas, ¿por qué invertiste? Explican el por qué, su estrategia, cómo ayudarán a este proyecto. Y todo esto es algún tipo de información privilegiada. Quizás no sea información privilegiada, sino información adicional que la mayoría de los inversores en criptomonedas que compran tokens en el mercado o participan en algún tipo de ventas privadas, etcétera, no tienen. En realidad, todo esto nos ha permitido y nos permite ahora crear con confianza nuestro fondo de riesgo y desarrollarlo. Hasta cierto punto ya actuamos como un fondo de riesgo, es decir, en general ya estamos empezando a ser reconocidos bajo la marca WebWise Capital. Recientemente en septiembre fuimos patrocinadores del Bootcamp Solana
fue el patrocinador de esta bootcamp. También hubo una serie de fondos EX Binance, Gate.io, varios creadores de mercado. Este grupo sirvió como mentores para 13 startups seleccionadas. Además, me sorprendió el nivel de estas startups, es decir, se trata de startups que ya han recaudado al menos $1 millón de fondos de riesgo, ya tienen modelo de negocio y ganancias. Se tratan de startups muy serias de todo el mundo, de Argentina, Alemania, Singapur, de los países asiáticos, de América Latina, etc. La calidad de los proyectos fue muy buena. Nos conocimos muy de cerca y empezamos a interactuar con varios fondos como Solana Foundation. Además, más sobre su ecosistema nos dio a conocer. Ahora nos vemos en varias conferencias, eventos y en general nos mantenemos en contacto con ellos y cada vez hay más contactos de este tipo. Cuando recaudamos fondos para el proyecto EIWA CrossCurve, personalmente he hablado con al menos 700 inversores potenciales durante 3 años, de los cuales 500 son fondos de distintos tamaños. Se trataba de fondos diferentes, desde algunos pequeños y desconocidos hasta grandes jugadores serios como Pantera Capital, Polycadena, Gumi Crypto, Long Hash, Ambar BC, se puede enumerar infinitamente. Y una vez, hace 2 o 3 años, comenzamos a comunicarnos con ellos y eran gigantes para nosotros. Tuvimos tal experiencia, es decir, estábamos preocupados antes de reunirnos con estos fondos. Ahora nos comunicamos con ellos, se podría decir, en igualdad de condiciones. Además, nos convertimos en sus inversores. Hablaré de esto un poco más tarde. Ahora estoy tratando de crear una imagen y una comprensión de cómo llegamos a este punto, cuáles son los requisitos previos para que nuestro fondo de riesgo aparezca, se desarrolle y tenga éxito. Repito, experiencia, networking, conocimiento profundo del mercado y perspectiva desde diferentes lados, desde proyectos, desde inversores, desde usuarios y otros participantes en este mercado. Además, ahora entendemos que realmente podemos ayudar a los proyectos. No solo podemos proporcionar dinero, sino también ser algo más inteligentes en dinero, aquellos que todo proyecto busca. Porque ahora podemos ayudar a que los proyectos resuelvan algún problema que, por ejemplo, nos llevó meses con el proyecto EIWA y hubo que cometer una serie de errores. Y ahora, con una llamada o incluso un mensaje de chat, podemos conectar el proyecto con la persona adecuada, quien le asesorará o utilizará algún servicio o servicios y resolverá el problema en, por ejemplo, una semana. Y esto es bastante costoso. Este es un tipo de aceleración que también ofrecemos a los proyectos en los que invertimos o a nuestros propios proyectos que estamos desarrollando y lanzando actualmente. Espero que se haya creado una imagen general, especialmente para aquellos que nos siguen desde hace poco tiempo. Y lo que les voy a contar a continuación es el resultado de muchos años de trabajo, al menos de los últimos 3. Hablemos ahora de una determinada estrategia de fondo de riesgo. Entendemos que somos un fondo relativamente joven. Por un lado, ya nos estamos ganando algún tipo de nombre. Por otro lado, todavía somos pequeños. Nadie nos conoce realmente, aunque nos comunicamos con muchas fundaciones. Entonces firmamos un acuerdo con Pantera Capital, con Electra Capital también. Firmamos un acuerdo también con Galaxy Digital y Galaxy Digital, como comprenderán, es una estructura muy grande que incluye un fondo de riesgo, un fondo de gestión de activos y una banca digital. Y ganaron la licitación para vender activos de FTX. Hubo una bolsa de valores que quebró
Fue Galaxy Digital quien ganó la licitación para la enajenación de estos activos restantes para compensar las pérdidas de inversores y creadores. Y ahora tenemos acceso a estas transacciones. Podemos comprar activos de Solana con un 60% de descuento, bueno, y otros activos. Y fondos como Pantera compran a Galaxy Digital Capital y todos los grandes fondos. Es decir, ahora estamos en estas ligas. Estas ofertas están disponibles para nosotros. Al mismo tiempo, por ahora todavía no tenemos peso ni reputación y por supuesto ahora es mejor y más correcto para nosotros unirnos a jugadores fuertes. Además, estamos diversificando nuestra experiencia. Sí, entendemos que tenemos muchos conocimientos sobre DeFi, como la infraestructura. Hasta ahora entendemos el ecosistema TON en menor medida, pero lo estamos estudiando activamente. Probablemente entendamos en menor medida los proyectos de NFT, de la cuenta digital, DID. Este es un tipo de pasaporte digital, donde en términos generales hay una dirección de billetera y al iniciar sesión con una billetera no es necesario que proporcione sus datos personales. Ahora estos servicios se están desarrollando activamente. Calificaciones crediticias similares a las que se encuentran en el sistema financiero tradicional. Lo mismo aparece en la Web3, es decir, cada billetera tendrá su propia calificación crediticia, los datos serán anonimizados, pero de ello dependerá diversos accesos, importes de aprobación, etc. Todo va hacia allí. Es decir, todo lo que estamos acostumbrados en el sistema financiero tradicional está apareciendo poco a poco de forma descentralizada en forma de Web3. Y todo empieza a regularse. Por supuesto, apostamos mucho por esto durante los próximos 5, 10 o 15 años. Por lo tanto, participamos activamente en esto y vemos un gran futuro en ello. Entendemos que ahora las corporaciones, los fondos de riesgo y los estados están invirtiendo en esto. Pero los estados lo están haciendo más lentamente. Y esto está justificado porque la zona aún no ha sido completamente estudiada. No está clara cómo regularlo. Pero todos entienden el potencial y que este es el futuro. Por lo tanto, naturalmente, el sector público es mucho más lento en implementar todo esto, permitiendo algo con mucho cuidado y regulando con mucho cuidado. De hecho, en nuestra estrategia, la primera gran parte es el fondo de fondos. Es decir, un fondo de fondos. Es decir, nosotros como fondos somos inversores en otros fondos. Y ahora comprenderás la belleza de esta estrategia. Primero, no solo confiamos en nuestra experiencia, porque invertimos, por ejemplo, a través de 10 fondos y grandes fondos, líderes de mercado. Por ejemplo, a través de Pantera Capital, que tuvo el primer fondo con $1.000 millones bajo gestión. Ahora tiene 750 millones de dólares. Galaxy Digital está creando ahora su último fondo de criptomonedas de 150 millones de dólares. Electro Capital, Fiction Capital, Amber VC, Multicoin, Longhash es un fondo asiático muy experto y genial. Ahora nuestra persona se encuentra en Estados Unidos, donde se encuentra con estos fondos en vivo. Los fondos estadounidenses y asiáticos tienen características específicas, hablaremos de esto un poco más adelante, pero en general nos convertimos en sus inversores. Y por supuesto, aceptamos inmediatamente que tengan acceso a las ofertas que tienen estos fondos y podemos coinvertir con ellos en los términos que les proporcionen. Y siempre cuentan con mejores condiciones que los inversores de otro nivel, digamos de otra clase. Por eso, en primer lugar, distribuimos nuestra experiencia y no solo confiamos en la nuestra, porque algunas fundaciones dominan mejor un tema y otras otra. Es decir, en términos generales, recopilamos experiencia de, por ejemplo, 10 fondos principales. En segundo lugar, obtenemos un flujo de transacciones que ya ha sido verificado. Y a menudo se trata de ofertas a las que de otro modo no tendríamos acceso.
Quizás lo hubiera, pero sería más difícil recibirlo. Durante el último año hemos intentado construir un sistema en el que recibimos gran cantidad de proyectos. Es decir, nos invitan a varias sesiones de pitch days, donde se presentan los proyectos y sus ideas y atraen inversiones. Este es un trabajo enorme y loco. En el transcurso de un mes recibimos más de 1000 presentaciones diferentes, proyectos en etapas completamente diferentes, hablando diferentes idiomas, en diferentes países. Y nos dimos cuenta de que necesitamos algún tipo de equipo de analistas y nuevamente es solo para confiar nuestra propia experiencia. Se trata de un proceso amplio y complejo que requiere mucha mano de obra y que los fondos de capital de riesgo llevan años desarrollando. Por eso aquí también hemos acordado este camino. Ahora estamos tomando proyectos ya seleccionados, es decir, en los que están invirtiendo otros fondos de riesgo interesantes. Los que tenemos una plantilla de analistas, por ejemplo, 3, 5 o 10 analistas, y estamos estudiando estos proyectos específicos. Además, no solo estudiamos estos proyectos, sino también preguntamos a nuestros socios, ¿por qué creen que tendrán éxito? ¿Cuánto tiempo creen que espera que duren estas inversiones? Es decir, hacemos preguntas y nosotros mismos aprendemos mucho de esta información privilegiada bastante buena y nueva. Esta es la segunda ventaja, es decir, recibimos un flujo de transacciones de muy alta calidad, no solo todos seguidamente en diferentes etapas, sino aquellos ya seleccionados donde realmente van a invertir. Este es el flujo. Además, estamos diversificando nuestra experiencia, como dije. Bueno, lo más importante, según tenemos entendido, elegimos esta estrategia hace casi un año, lo anunciamos. Empezamos a presentar esta estrategia hace relativamente poco tiempo a nuestros inversores potenciales en fondos. Es decir, en total nuestro fondo no tendrá más de 100 inversores, no más de 99. Legalmente así será. Actualmente estamos negociando con un grupo minero de China. Estamos negociando con grandes inversores de India y Vietnam. Ya contamos con inversores que nos conocen en los países del Asia Central, pero todavía no hemos empezado a atraer activamente inversiones a nuestro fondo. Sí, te contamos lo que estamos haciendo. Estamos algunas inversiones. En octubre invertimos en el proyecto Mars Base. Pronto conocerás más sobre él. Hicimos inversiones en septiembre. Es decir, invertimos pequeñas cantidades y nos hacemos más famosos en este mercado de riesgo. Pero hasta ahora no hemos entrado en masa en este mercado. La primera aparición pública fue en la India, pero en la conferencia sobre criptomonedas se celebrará el primer evento conjunto con algunos de los mejores jugadores. Ahora estamos decidiendo quién. La conferencia DevCon en Bangkok, donde ya celebramos nuestro propio evento, quizás junto con EIWA y otros fondos importantes, quizás con alguien más. Actualmente estamos trabajando este tema y en el futuro estaremos representándonos en muchas conferencias. Probablemente no con stands, pero tendremos nuestros eventos paralelos. ¿Cómo sucede esto? Hay una conferencia principal, por ejemplo, Token 2024 en Singapur, una de las conferencias sobre el mercado de criptomonedas más serias del mundo. Allí, durante estos 5 días, se realizan 400 eventos organizados por proyectos, fundaciones, en principio, cualquiera que pueda hacerlo. Algunos de ellos están cerrados y otros están abiertos. Ahora, en principio, llegamos a las cerradas. Estamos invitados, tenemos invitaciones cerradas. Y esto también añade información y un cierto estatus a nuestro fondo, a los participantes de nuestro fondo, etc. ¿Qué quiero decir con esto?
A lo largo del año nos dimos cuenta de que nuestros inversores estaban más interesados en esta estrategia. El cheque mínimo para nuestro fondo es de $100,000. Y cuanto más grande es el inversor, cuando se trata de inversiones entre 1 y 2 millones de dólares en un fondo, está cada vez más interesado en la estrategia del fondo de fondos, porque dicen, intentamos invertir en varios proyectos, pero no fue posible. Y es comprensible, porque esto debe hacerse de forma profesional. Debe hacerse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitorear los cambios, comunicarse con otros participantes del mercado y de alguna manera recibir información privilegiada. Y no solo porque te ha gustado el proyecto, sino cómo invertir en él. Esto puede suceder, pero será más bien un accidente. Y cuando existe un enfoque tan profesional, la probabilidad de éxito en general, por supuesto, es mucho mayor. Por tanto, un fondo de fondos le resulta más interesante. Además, cuando saben en qué fondos invertimos, dicen que por supuesto están interesados. Esto nos da aún más confianza y energía y lo hacemos de forma aún más activa. La primera parte de nuestra estrategia es un fondo de fondos. La segunda parte es la inversión directa en los proyectos. De todos modos, mantenemos relaciones cálidas con proyectos, con personas de este mercado. Recibimos recomendaciones. Podemos considerar inversiones directas en algunos proyectos, no a través de otros fondos, sino directamente. Así funcionan los fondos de riesgo clásicos. Ya hemos completado algunas de estas transacciones, hubo un acuerdo similar en octubre y así sucesivamente. La tercera parte es un Venture Studio y Accelerator. Es decir, esto es en esencia una inversión en general, digamos, nuestros propios proyectos o en equipos que entendemos, unos equipos que estén más cerca de nosotros. ¿Por qué existe esta parte? Así nació EIWA. El proyecto EIWA, CrossCurve, resolvimos nuestro dolor, resolvimos el dolor de nuestra fundación de DigiWealth. Cuando apareció Binance Exchange, comenzaron a aparecer Smart Chain y muchas cadenas nuevas. Entonces necesitábamos mover liquidez entre distintas blockchain. Al principio fue un proyecto interno. Decidimos este tema por nosotros mismos. Luego empezaron a dirigirse a nosotros, chicos, hagamos más rápido, necesitamos esta solución. Y comprendimos cada vez más los problemas de este mercado. Comprendimos cada vez más que debemos abordarlo con mayor seriedad. Y ahora EIWA ya se ha convertido en un proyecto tan grande que en conjunto ha atraído a más de 7 millones de dólares del mercado de riesgo de los principales fondos internacionales. Hay buenas noticias, sigas o no lo sigas, pero el 5 de diciembre habrá un TGE, es decir, aparecerán token EIWA. Probablemente dentro de otras semanas se producirá la cotización tan esperada. Lo hemos propuesto varias veces, no porque lo quisiéramos así, sino en algún momento, lugar, debido a la situación del mercado, en algún lugar entendimos que todavía era necesario perfeccionar algo, cambiar algo. En algún lugar reconstruimos el concepto para no competir con gigantes como Layer Zero, Axelar y hacer amigos. Esto es todo. Y ahora hemos logrado hacer todo esto. Hemos creado la solución entre cadenas más seguras del mundo. Puedo decir con esto con toda responsabilidad, porque llegamos a un consenso a partir de diferentes protocolos entre cadenas. Así que estén atentos a EIWA. Creo que este es un evento muy importante para todos y el ecosistema y para todos los que están mirando. Información para aquellos que se han unido recientemente. Este proyecto lleva más de 3 años en desarrollo. Se trata de un proyecto en el que se están invirtiendo los principales fondos de riesgo internacionales y ahora se está lanzando. Es decir, será una especie de IPO, será una cotización en los intercambios de criptomonedas. Y las colaboraciones que tiene ahora EIWA, por supuesto, valen mucho. Ahora EIWA ha recibido una subvención de Tom Bayes Foundation. No puedo divulgar detalles sobre el NDA, pero Tom Foundation es un patrocinador muy activo.
el intercambio de Curve aparecerá en el ecosistema TON. En consecuencia, ERWA Cross Curve también aparecerá allí y será un medio para transferir liquidez entre varias cadenas de blockchain, incluida TON. Gateway se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre en Dubái. Esta es la conferencia de TON. Mañana vuelo a Dubái. Binance estará allí primera semana, la blockchain. Esta es una conferencia de Binance CZ. El director de Binance estará allí. Y el 1 y 2 de noviembre habrá una conferencia de Gateway de TON. De hecho, ya hemos acordado con TON Foundation que estamos interesados en invertir en proyectos que aparecen en TON y que son apoyados por TON Base. Porque todos los mejores proyectos que están en sintonía con el ecosistema cuentan con el apoyo de TON Base. Intercambio de Firebird, TON Keeper, proyectos de GetGames, etc. Todo esto cuenta con el apoyo de TON Foundation. TON Ventures está invirtiendo mucho en esto inicialmente y planeamos encontrarnos con ellos en Dubái. Y después de la primera inversión en el ecosistema TON, de hecho, nos prometieron incluirnos en el grupo de inversores del ecosistema TON y luego Pantera Capital, invirtiendo recientemente creo que $25 millones, PayPal Capital y demás. Y de hecho, nos sumaremos a este grupo de inversores. Nuevamente habrán charlas separadas, reuniones, debates e intercambio de proyectos. Y entenderemos de antemano qué proyectos son compatibles con el ecosistema de TON Foundation, donde invierten Ventures. BOMO es uno de esos aceleradores. Top es también uno de los principales actores de riesgo en consonancia con el ecosistema. Y tenemos cada vez más experiencia y conocimiento. Entendemos cómo funciona todo en el ecosistema TON, cómo funciona en el ecosistema Solana, cómo funciona en el ecosistema Línea, Ethereum, etc. ¿Esto ayuda a la inversión? Por supuesto que sí. Y hablamos del estudio de emprendimiento. ¿Por qué esto es importante y por qué es bueno? A menudo tenemos ideas e hipótesis sobre lo que habrá de demanda en el mercado en un futuro próximo, porque recibimos una gran cantidad de información de proyectos, de fondos, entendemos las tendencias y los problemas del mercado. Y, por ejemplo, podemos ver que el proyecto tiene una muy buena idea, muy buena, pero el equipo no puede afrontarla. Entendemos que se trata de tipos verdes que nunca antes habían hecho algo tan serio como esto. Es poco probable que traigan mucha inversión. Entonces, esto podría ser como un proyecto de riesgo. Constructor, por ejemplo. O, por el contrario, el equipo es genial, pero sus ideas son muy mediocres. Podemos darte una idea, decirte cómo hacer algo, podemos ayudarlos a promover esta idea, pero el equipo hará esto, arderá y demás. Estas son un par de opciones, puede que hayan más opciones, pero nosotros mismos tenemos una serie de ideas. En primer lugar, no siempre tenemos suficientes recursos, tiempo y finanzas, porque cualquier proyecto en este mercado requiere enormes costes. A partir de servidores, salarios, servicios de marketing, listados, ello gastará ahora alrededor de $500,000, $500,000 en listados. También existen presupuestos de marketing de 3 dígitos para hacer todo esto posible. Siguen siendo cifras impresionantes y muy serias. Pero entendemos esta aventura. Esta Venture Builder es una plataforma donde podemos implementar nuestros propios proyectos. Y la cuarta parte, podemos comprar en el mercado activos infravalorados que ya han sido cotizados. Es decir, estos ya son tokens que existen, o podemos comprarlos en el mercado secundario o en el mercado abierto, en algún exchange, y retenerlos por mucho tiempo, entendiendo, sabiendo, por ejemplo, que ahora en 3 meses tendrán algún tipo de anuncio global, actualizaciones y asociaciones con alguien grande, por ejemplo.
Para esto no asignamos más del 15% de todo el fondo. Lo más probable es que sea incluso menos. También puede entrar en esta estrategia durante algunas reducciones. Podamos comprar, por ejemplo, bitcoins en la cartera del fondo y simplemente conservarlos. Nuevamente, nosotros no somos un fondo de Bitcoin, no hacemos BTF de Bitcoin, simplemente dejamos una pequeña oportunidad para comprar tokens líquidos y venderlos, entendiendo nuevamente lo que sucederá en el mercado. Esto es lo que afecta a una determinada estrategia de nuestro fondo. Hablemos ahora de cuál es ahora nuestro fondo de riesgo. Puede ir a nuestro sitio Webwise VC. Esta es casi la última versión, pero aún quedan algunos cambios por hacer. Pero en general esto ya refleja la realidad. Ahora mismo, durante los últimos medio año o 2 meses, hemos estado negociando activamente con fondos como Pantera Capital, Electra Capital, Multicoin. Son estadounidenses. También es estadounidense Largo, H's, por ejemplo, es asiático, para asegurarnos de convertirnos en sus inversores. Es decir, no somos solo socios de fondos, sino inversores de estos fondos para intercambiar las transacciones. Ya hemos firmado acuerdos con varios fondos que están dispuestos a aceptarnos. Esto no es tan simple. Alguien podría intentar convertirse en inversor en Pantera Capital. Esto no es una tarea tan sencilla, es decir, preguntan, ¿quién eres? ¿Qué pasa contigo? Además, la barrera de entrada es bastante alta, mínimo $1 millón o $2 millones. Y no queremos simplemente hacer una presentación con diapositivas de que estamos invirtiendo o invertiremos a través de estos fondos. No, firmamos documentos específicos o una carta de la intención. Es que nosotros pretendemos convertirnos en sus inversores. Ellos pretenden aceptarnos como inversores, que vamos a intercambiar acuerdos, realizamos eventos juntos, realizar selecciones conjuntas, analizar proyectos. Todos estos acuerdos están ahora sucediendo. Esto no siempre es conveniente porque la diferencia con Estados Unidos, incluso debido al hecho de que el cambio de zona horaria ahí sigue siendo 12 o 13 horas y tengo que hacer llamadas por la noche, esto por supuesto no es muy conveniente, pero estamos llevando a cabo esta actividad y la llevamos a cabo con bastante éxito. De hecho, ya hemos firmado algunos contratos con Pantera Capital, por ejemplo, y ya hemos firmado con Electric Capital. Actualmente también nos estamos uniendo a varias asociaciones de blockchain y ya tenemos una hoja que hemos preparado donde queremos entrar. Estas son en parte propiedad estatal. Son asociaciones que se encuentran dentro de un país. Por ejemplo, la Asociación de Blockchain de Vietnam, la Asociación de Blockchain de la India, la Asociación Web3 de Indonesia. Existe una asociación de Asia Blockchain, del Medio Oriente. Hay los europeos, américos, latinoamericanos, etc. A ellos también nos sumamos porque creemos que la relación con organismos gubernamentales y con alianzas y asociaciones similares también es una parte importante. En los Emiratos estamos considerando crear nuestra propia asociación blockchain porque allí nos encontramos lo que esperábamos en ella. Es decir, debería haber algunos eventos de capacitación, plataforma para compartir experiencias, conocimientos, la oportunidad de invitar a nuestras startups, por ejemplo, y etc. Todo esto es mucho trabajo, pero ya estamos empezando. Creo que este año nos uniremos a varios de ellos. Anteriormente también habíamos planeado hacer esto, es decir, iniciar el registro de una empresa separada en un fondo de riesgo, pero todavía pasamos mucho tiempo eligiendo, consultando sobre la jurisdicción para poder hacer esto. Al principio decidimos hacer esto en los Estados Unidos porque, digan lo que digan, esta es la jurisdicción más respetada y respetable para los fondos. Luego, en el contexto de varios arrestos de Pavel Durov y otros eventos,
De alguna manera comenzamos a pensar tal vez abrirlo en los Emiratos y sin embargo vimos a hacer lo mejor posible. Es decir, estamos ahora, no ahora, pero esta semana, la semana pasada, ya están en marcha los trabajos preparatorios junto con abogados de Estados Unidos para crear una empresa separada para un fondo de riesgo en Estados Unidos, donde no tendremos más de 99 inversores. Y todo esto, por supuesto, será oficial, documentado y al nivel legal correcto. Porque las cifras son grandes, millones de dólares de inversión. Naturalmente, los inversores quieren tener una relación transparente con la empresa que constituye el fondo. Y creo que a mediados de noviembre ya tendremos un paquete completo de documentos presentados, donde todo lo que tenemos que hacer es esperar, tal vez un mes, tal vez 2 meses, cuánto tiempo llevarán estos trámites de registro de apertura de cuentas, etcétera. Pero por nuestra parte, todos los documentos se entregarán en noviembre. Planeamos hacerlo a mediados de noviembre. Entonces, ¿qué es ahora el fondo? Se podría decir que es una empresa de Estados Unidos. Ahora ya estamos aceptando inversiones en virtud de un acuerdo provisional de este tipo, que establece que en el momento en que aparezca una empresa en los Estados Unidos, todos los derechos y obligaciones se transferirán a esta empresa. Ya estamos funcionando como fundación. Ya nos están reconociendo, están empezando a reconocernos como marca, ya están listos para colaborar con nosotros, listos para intercambiar acuerdos. Y esto no es un intercambio de acuerdos con los mejores inversores, digamos, sino un intercambio de acuerdos con los mejores del mercado. Estábamos en un evento privado de Amber VC y Fengushe Capital. Fengushe Capital es un fondo asiático muy interesante. Tienen a Vitalik Buterin como experto y son inversores de EIWA. Estuve en Singapur para un evento privado organizado por Amber Group y Fengushe Capital y conocimos a la división de riesgo de Amber Group. Amber es uno de los mayores creadores de mercado del mundo. Tienen 4 verticales. Tienen diferentes direcciones digitales, bancarios, banca privada, fondos de riesgo de activos y división de riesgos. Y hablamos con su división de riesgos y acordamos que intercambiaríamos acuerdos. Y dijo la siguiente frase: escucha, entiendo que estás intercambiando muy probablemente con alguien, pero cuando empiecen a operar con nosotros, no necesitarán a nadie más porque la calidad de las ofertas es completamente diferente. Y todavía no hemos recibido ni firmado ningún documento, pero creo que tiene razón, porque los proyectos que nos llegan de la mayoría de inversores, fondos potenciales, no son muy interesantes, porque entendemos que están interesados en ayudar a algunos otros proyectos y atraer financiación. Y le preguntamos, ¿están invirtiendo usted en este proyecto? No, es decir, ayudan a los proyectos a atraer inversores y ganar dinero con ellas. Y se llaman a sí mismos fondos de riesgos. Es menos interesante interactuar con estos tipos de socios, aunque nos mantenemos en contacto con todos los actores del mercado. Todavía nos estamos centrando en un nivel diferente del juego y estamos en él. Es decir, damos un paso al costado y nos convertimos en inversores de los mejores fondos. Y nuestros inversores son inversores en Partner Capital, como si hace 3 o 4 años no pudiéramos imaginar esto. Al igual que EIWA, alguna vez pensamos que sería genial conocer a One Inch Curve Finance, Uniswap, con algunos de los mejores protocolos del mercado. Pero ahora nos comunicamos con ellos, nos comunicamos como iguales, acordamos algunas colaboraciones. Sería genial conocer algunas cadenas de bloques. Ahora nos comunicamos con ellos, recibimos apoyo de ellos, subvenciones, apoyo de marketing, etc.
Y con los fondos pasa lo mismo, solo que EIWA tardó más en viajar. Con un fondo, este viaje lleva mucho menos tiempo, porque ya conocemos a muchos de ellos. Todo se basa en relaciones, en la confianza entre las personas, reputación, etc. Por eso nosotros mismos nos asombramos periódicamente. Permitimos que nuestros inversores se conviertan en inversores de los mejores fondos de riesgo. Probablemente aún no hayamos llegado al A16Z. En general tengo la oportunidad de convertirme en inversores de A16Z, pero tienen un cheque mínimo de 15 millones de dólares. Probablemente sea demasiado pronto para nosotros. Estamos recaudando nuestro primer fondo de 25 millones de dólares. No es mucho, pero para empezar es normal. ¿Por qué así? Porque cuanta menos liquidez, más fácil es conseguir rentabilidad. Si es que se gestiona un billón de dólares, entonces obtener una alta rentabilidad con un billón de dólares es mucho más difícil que con un millón de dólares. Por lo tanto, con 25 millones sabemos cómo trabajar. Tenemos ciertas estrategias para esto. Por grandes cantidades, pero en consecuencia la rentabilidad simplemente disminuirá. Así, la empresa está registrada y ya estamos invirtiendo, haciendo eventos conjuntos, uniéndonos a asociaciones de blockchain, convirtiéndonos en inversores, ya invirtiendo a través de algunos fondos de riesgo y queremos que sean unos 10. Estamos firmando acuerdos ahora, ya hemos firmado acuerdos con algunos y ya estamos invirtiendo a través de algunos. Este es el estado actual. Esto es lo que logramos lograr en los últimos 6 meses, probablemente tal vez en un año. Pero no puedo decir que hayamos sido muy activos en la realización de este trabajo porque hay muchas otras cuestiones, incluso en otros proyectos. Pero ahora mi atención se centra casi por completo en el trabajo del fondo de riesgo. Y desde el momento en que presentamos los documentos para el registro, es decir, ya tendremos todos los documentos presentados, solo estamos esperando los documentos, comenzaremos a trabajar activamente con los potenciales inversores del fondo de riesgo. Ya está en marcha, pero no tan activamente. Contamos con un grupo de inversores de Vietnam, India, China, de los países de Medio Oriente y de los Emiratos Árabes. Pero todavía no lo hemos tomado mucho. Es decir, quien estuviera dispuesto a brindar algún tipo de financiamiento, ya estamos trabajando, pero no atrajimos activamente inversores al fondo DGU. Es, por supuesto, uno de los inversores de fondo de riesgo. En consecuencia, al comprar algunas acciones de DGU y pagar a plazos, también se convierte en co-inversor de fondos como Pantera Capital, Galaxy Digitals y más. Y probablemente, según las últimas noticias, si alguien asiste a conferencias, y hemos estado asistiendo a muchas últimamente, pueden verme personalmente en Dubái a partir de mañana. Estaré allí hasta el día 5. Habrán distintos eventos allí. Estoy principalmente interesado en Binance, Blockchain, semana en Tomgate, luego en Bangkok a partir del día 12, probablemente el 11 tendremos nuestro evento de algún tipo, posiblemente cerrado con un grupo de fondos. El día 12 habrá el DevCon en Bangkok y luego tendremos una conferencia en Vietnam. No sé dónde más estaremos hasta fin de este año, no estaremos representados porque francamente este año hay una gran cantidad de vuelos que me gustaría hacer una especie de pausa y romper. Estas son las novedades y en las novedades de EIWA y del ecosistema DGU y las novedades del fondo de riesgo, novedades de la plataforma de lanzamiento, que es un proyecto prometedor. Y ¿saben qué? Esto es importante. Nos comunicamos con Pantera Capital, por ejemplo con Galaxy Digital. Tienen un horizonte de planificación como los fondos de clásicos de 10 años, es decir, tardan 8 años en el llamado despliegue, es decir, en la colocación de fondos y en las inversiones, y 2 años en la distribución, es decir, en salir a tiempo de los acuerdos, porque esto también lleva tiempo.
Seguimos apuntando a nuestro fondo de un 5 más 1, pero a medida que me comunico cada vez más con tipos más interesantes, entendemos que cuanto más largo es el periodo, mayor será la probabilidad de éxito. Y por lo mucho que queramos, EIWA sigue saliendo después de 3 años, aunque sea un poco más. Por supuesto, puedes hacer algo rápidamente en un año, pero lo más probable es que no sea de muy alta calidad. Nuestras ambiciones son: ahora haremos algo rápidamente en un año, los tenemos, nos esforzaremos por lograrlo, pero como si las realidades de la vida en el mercado fueran todavía un poco diferentes, porque incluso un OpenAI que lanzó a ChatGPT es el unicornio más rápido de la historia. Le tomó varios años para convertirse en el unicornio. Si tomamos empresas como Google, Microsoft y otras, ¿cuántos años pasaron antes de que se conviertan en unicornios? ¿Cómo salieron de su garaje? Necesitamos estudiar este tema, pero creo que son más de 10. Está claro que el tiempo se acelera, la tecnología se desarrolla y este periodo se acorta. Pero porque muchos fondos de riesgo interesantes, incluidos los estadounidenses, tienen un horizonte de planificación tan estándar como 10, tanto clásico como cripto, los fondos de riesgo asiáticos parecen tener un plazo más largo, por ejemplo, entre 8 a 10 años. Para criptografía, para Web3 lo hacen de 5 a 6 años y le permite cubrir al menos 2 ciclos. 2 ciclos alcistas y 2 ciclos bajistas. Es decir, el mercado es cíclico y por regla general está ligado a determinadas reducciones a la mitad del Bitcoin. Y en consecuencia, un fondo a 6 años, por ejemplo, le permite captar al menos 2 de estos ciclos y un fondo a 10 años le permite cubrir 3. Y por supuesto, esto aumenta la probabilidad de éxito. Pero las grandes cantidades de dinero, el dinero institucional, también están buscando lugares donde invertir a largo plazo. Entendemos que trabajamos con una audiencia ligeramente diferente, por lo que reducimos nuestro fondo tanto como sea posible. Planeamos hacer esto en un 5 más 1, es decir, 5 es despliegue, es decir, colocación de 1 en distribución. Pero esto no significa que el inversor solo pueda recibir dinero al final, después de 6 años. No. Cada salida, es decir, cada salida de una transacción, la salida de un proyecto y el fondo, por ejemplo, vendió todo, tokens en el mercado secundario o en el mercado directo. Los tokens se separaron, el fondo salió, todo. Los inversores reciben el dinero en cada transacción. Es decir, esto significa que el inversor podrá retirar el último dinero en un máximo de 6 años. Quizás lo hagamos en 8, porque necesitamos alinear la estrategia para poder invertir en Pantera Capital, Galaxy Digital y demás. Y queremos reducirlo. O hacemos la mayor parte, por ejemplo, debemos completarlo dentro de 5 años. Una parte aún puede estar ahí por varios años más. Ahora bien, este momento está en la cabeza del equipo. Para nosotros es difícil lo que hay que resolver porque no podemos, por ejemplo, recibir dinero de un inversor durante un máximo de 5 años. Está claro que los recibirá durante todo el periodo, por un máximo de 5 o 6 e invertirá en 10. Tenemos que decidir estos temas, incluyéndonos a nosotros de Capital, de Pantera Capital, Digital Galaxy. Discutimos lo que se puedan hacer y lo lograremos con un acuerdo. Por lo tanto, sigan las novedades, incluido el fondo de riesgo. Sigan las noticias de la plataforma de lanzamiento. Ahora habrá muchos eventos allí y estamos haciendo una gran apuesta en este proyecto. Allí hasta cierto punto, como en EIWA, algunas cosas funcionan, otras no. El proyecto se está desarrollando, se están llevando a cabo negociaciones con varios socios. Y, por ejemplo, sabemos lo que ahora quiere el ecosistema TON. Es como si el propio ecosistema TON estuviera cansado de todo tipo de notcoins, hamsters y otras zapatillas inútiles. Y por supuesto son productos reales. Productos como Launchpad,
wallet y demás. Por supuesto, les interesan. Y esperamos que en un futuro próximo nuestros proyectos cuenten con el apoyo del ecosistema y nuestro fondo de riesgo también hará todo lo posible para ello. En consecuencia, también es más fácil para el fondo promover los interesantes de todos los proyectos de la cartera, y aquí se produce tal cambio. Cuando más interesantes son los proyectos de la cartera, más genial es el fondo. Es decir, más dispuestos estarán a hablar contigo en cualquier nivel. Cuanto más genial sea el fondo, más fácil será ayudar a los proyectos de la cartera. En consecuencia, estamos trabajando en esto y en que gracias a la estrategia del fondo de fondos obtenemos una cartera genial. Además, nuestra experiencia. Además, estoy seguro de que todo irá bien con EIWA, y EIWA ahora es reconocible en el mercado entre blockchain, entre proyectos y entre fondo de riesgos. Y decimos, este es nuestro proyecto. Oh, genial, ¿qué otros proyectos tienen? Por lo tanto, trabajaremos en este equilibrio, aumentaremos tanto el nivel de la calidad de los proyectos de la cartera, respectivamente, la calidad de éxito del fondo, y avanzaremos. Estamos comprometidos con él en largo plazo, creemos que este es el futuro, es el más interesante, es el más prometedor, y lo haremos durante décadas. Pero esto no significa que los fondos se creen allí, por ejemplo, durante 5 a 10 años. Si este fondo está completamente colocado, se puede crear el siguiente fondo. Por ejemplo, Pantera Capital es ahora el tercer fondo. Lo están creando y así sucesivamente. En general, hay muchos matices. Creo que podemos hablar de esto sin cesar. Por supuesto, ahora entendemos mejor cómo funciona toda la industria, bajo qué condiciones operan los fondos y a qué se enfrentan. También compartimos con ellos como si fueran personas vivas. Es decir, comparten algo con nosotros y por supuesto eso nos permite, entre otras cosas, crecer, desarrollarnos, adquirir nuevos conocimientos y comprender cómo funciona realmente todo este mercado. Por eso, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Hacemos todo lo que está en nuestro alcance para garantizar los máximos resultados. Además, no solo los de corto plazo y fugaces, sino los sostenibles y de largo plazo, y algo que será la base para un mayor desarrollo, y esta es la belleza de tal desarrollo del ecosistema. Si miras a Galaxy Digital, a Ember Group, Pantera Capital tienen una división que se ocupa de la gestión de activos, como nuestro DGU Wealth. Solo sus estrategias pueden ser diferentes. Alguien ahora está creando estrategias tokenizadas con bienes raíces o ETF para Bitcoin allí y así sucesivamente. Tienen divisiones de riesgos, también tienen algunos desarrollos propios, proyectos, etc. Eso también es desarrollo del ecosistema y esto tiene grandes ventajas porque uno fortalece al otro. Y si en algún lugar algo o uno no funcionó, pero el otro lo estabilizó y se diversificó. Y nosotros estamos a favor de ese avance, por supuesto, progresivo y sostenible. Creo que en un mayor crecimiento será más exponencial. Así que muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.